Todo esto comenzó durante una noche fría de diciembre. Mis padres saldrían a una típica posada de su trabajo, dejándome a solas por la noche. Yo no tenía ningún problema con ello, ya que había rentado un par de videojuegos para pasar la noche, una montaña de golosinas y comida chatarra. Y por supuesto, contaba con la presencia de uno de mis mejores colegas, José, para pasar la noche de diversión inolvidable. Mis padres estaban realizando sus últimos arreglos antes de irse, cuando recibí una llamada de José. Hola Leo, oye, llamaba para preguntarte si aún seguía en pie lo de esta noche. ¿Qué dices? Pero claro que sigue en pie. No me vas a dejar solo con una montaña de comida chatarra y videojuegos, ¿o sí? No, hombre, ¿qué va? Llevo esperando esto desde que me lo dijiste, pero... Pero la llamada se cortó. No le di mucha importancia, ya que la cobertura en esta zona no suele ser muy buena. Pero aún sabiendo eso, había algo extraño en ese pero. Continué pensando en eso hasta que fui interrumpido por la voz de mi madre llamándome. Leo, ya nos vamos, cariño. Cuídate y no abras la puerta a nadie. Vale, mamá, tendré cuidado. Escuché su carro partir y regresé a la computadora. Tras un par de horas de navegación por la red, noté que ya era algo tarde. Miré el reloj de mi escritorio. 10:14 pm. Mi amigo había quedado en llegar a las 10 en punto. Supuse que no tardaría en llegar, así que bajé un poco el volumen de mi música y decidí esperarlo unos minutos más. Pasadas las 10:30, tocaron la puerta. Supuse que era él, así que bajé las escaleras a toda velocidad. ¡Carajo, Leo! ¡Apresúrate! ¡Que llevo media hora tocando la puerta! Su voz sonó desde afuera. Calma, José, ya voy. Quedé sorprendido cuando, al abrir la puerta, no había nadie afuera. Pero supuse que era una típica broma suya y se había escondido por algún lado. Jaja, muy gracioso. Pasa antes de que te dé un resfriado o algo, dije al vacío. Dejé la puerta abierta y entré a conectar la consola en el cuarto de abajo. Cierra la puerta cuando entres, grité desde la sala. Mientras terminaba de arreglar las cosas, recibí una llamada al móvil. Era José. Bueno, ¡Hey, Leo! Hola, ¿qué pasó con la llamada de hace rato? Bueno, no podía creer eso lo no que me importa. estaba diciendo. Te llamo para Seguro decirte que que no era una podré parte de ir. sus bromas Mis y padres solo tienen una estaba estúpida intentando fiesta asustarme y aún que más. los acompañe. De verdad lo siento. Sí que tenía ganas de los juegos y eso. ¿Leo? Escuché la voz de ¿Pasa su algo? padre. José, Eso no apúrate. podía ser una Ya es broma. tarde. No, nada. Diviértete. Ok. Seguro otro día. ¿Va? Vale. José colgó. Me quedé solo en medio de todo ese silencio hasta que el sonido de la puerta principal cerrándose me regresó al mundo real. Tras unos segundos me armé de valor y caminé hasta la puerta. Todo se miraba en orden. No había nadie por ninguna parte. Traté de convencerme de que había imaginado su voz y la puerta había sido cerrada por alguna corriente de aire. Conseguí calmarme un poco y regresé a la sala para jugar. Apenas me sentaba cuando volví a escuchar a alguien golpeando la puerta. ¿Quién es? No recibí respuesta alguna. Al abrir la puerta, me encontré con lo mismo de la vez pasada. Nada. La volví a cerrar y me dispuse a regresar con mis videojuegos. Solo di 2 pasos cuando la puerta volvió a sonar. ¡Déjate de bromas! ¡Y déjate de molestar!, dije mientras abría la puerta lentamente. Una vez más, no había nadie. Y una vez más, al cerrar la puerta, volvieron a golpearla. Recordé que en mi habitación tenía una ventana desde la que tenía visión perfecta
a la puerta principal. Era perfecto para atrapar a mi acosador. Subí a toda prisa por las escaleras, entré a mi cuarto y me acerqué a la ventana. La abrí y saqué media parte de mi cuerpo por ella, para tener un buen ángulo. Justo delante de la puerta principal de mi casa había una escuálida y larga sombra humana de color negro. Incluso comparado con la oscuridad de la noche, el color de esa figura era algo sorprendente. Parecía tragarse la iluminación que ofrecía las bombillas que estaban justo arriba de eso. El simple hecho de verla me hizo sentir escalofríos en todo mi ser. Saqué mi celular rápidamente y tomé una foto de ese extraño ser. Volví rápidamente al cuarto. Tomé mi bate de béisbol y corrí a toda prisa hacia la puerta principal. Fuera lo que fuese, un buen golpe tendría que alejarlo de mí. O eso pensé en aquel entonces. La figura negra seguía golpeando la puerta insistentemente. Abrí la puerta de golpe interrumpiendo su golpeteo y al abrirla me quedé perplejo ante el vacío que había frente a mí. Esa criatura se había escapado con tanta facilidad. ¡Muéstrate! ¡No seas cobarde! Mis palabras fueron interrumpidas por una corriente de aire, acompañada de un frío mortal que entró a mi casa violentamente. Me desmayé. Leo, hijo, ¿qué haces dormido aquí? La voz de mi madre me despertó. ¿Qué está pasando? Decidí callarme lo que había visto durante esa noche. Vamos, hijo, ya es tarde. Deberías dormir. Caminé hacia mi habitación y me tiré en mi cama. ¿Qué había sido esa corriente? ¿Qué era esa sombra? ¿Fue real? Las preguntas me comenzaron a golpear en mi mente, pero estaba muy cansado y decidí que lo mejor sería dormir. Aún recuerdo perfectamente el sueño que tuve esa noche. Estaba acostado en mi cama, mirando el techo, sin poder moverme o cerrar los ojos. Una figura que yo conocía muy bien abrió lentamente la puerta de mi closet y comenzó a caminar lentamente hacia mí. Yo era incapaz de hacer algo, no podía moverme ni gritar, estaba totalmente a su merced. La figura continuó acercándose, hasta que, a estar a un lado de la cama, la sombra se acercó lo que parecía ser su mano a mi cara. Su mano era increíblemente larga y huesuda. Apenas entró en contacto con mi cara, comencé a sentir un frío de muerte, justo como cuando abrí la puerta en la noche. Pero bueno, solo había sido un mal sueño. O eso creí. Cuando desperté, dediqué todo el día a navegar por internet buscando sobre ese extraño suceso. Cuando traté de abrir la foto de mi celular, solo aparecía como archivo dañado. Tras exhaustas horas de investigación, encontré un foro repleto de cosas respecto a la gente sombra, como solían llamarlos a ellos. Estas entidades viven en un reino distinto al nuestro. Ellos buscaban desesperadamente salir de ese reino para venir al nuestro. Y la única manera de conseguir eso es tomando la vida humana. Ellos eligen a una persona al azar y comienzan a hostigarla. Pero no pueden reclamar su vida, a menos que esta persona les dé la oportunidad de entrar. Cosa que yo hice. En ese mismo foro hice contacto con una persona que se hacía llamar Spectrum. Afirmaba saber del tema. Tras comentarle lo que pasó esa noche y sobre mi sueño, comenzó a decirme que ya había comenzado a tomar parte de mi vida. Si lo dejaba seguir haciéndolo, terminaría por tomar el control total de mi cuerpo y me mandaría al reino alterno, donde viviría por siempre. Desde que esta desagradable noticia me quedé en shock.
Vivir en un mundo lleno de sombras por siempre era algo que definitivamente no deseaba hacer. Al parecer, las únicas formas de liberarme de ellos es hacer que alguien más tome tu lugar, dé su cuerpo para dejar vivir a esa entidad en este mundo. De esta manera, tú quedas totalmente libre. Pero para que alguien pueda reemplazarte, es necesario contarle completamente tu historia y que sientan algo de miedo. De esta forma la entidad irá por esta persona ya que son más débiles. De verdad lo siento para la primera persona que escuche esto, pero tenía que liberarme de alguna forma. La sombra ahora está detrás de ti. Solo te puedo decir una última cosa. Esta noche, no abras la puerta.